La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Intentaremos, pues este es un día de noticias por todas partes. Y aunque se interrelacionan como todas las cosas del flujo de la vida, siempre están interrelacionadas, tienen aspectos positivos y negativos que este consejo debe examinar bien. Ojalá no nos equivoquemos. Es de humanos equivocarse para, en los casos positivos, aprovecharlos sabiamente. Y en los casos negativos mitigarlos si es posible, porque se presentan los dos aspectos, siempre, en todo. Eso es Lao Tse, el yin y el yang, es la unidad de los contrarios. Siempre está la vida y la muerte juntas. Mi partido se llama La Vida, pero hay mucha gente que le gustan los partidos de la muerte. Y en Colombia ha habido y hay muchísima vida, como en ninguna otra parte del mundo, diría yo. Pero entonces hay espectros de la muerte tratando de acabar esa vida. Y eso se llama dialéctica. Y en muchos pueblos, incluido aquí cerca el guambiano, que he pedido hablar con la indígena guambiana que entró a la Academia Colombiana de la Lengua y explica en un perfecto español la dialéctica filosófica del pueblo guambiano, y yo quiero conversar, pero mi jefe de despacho no toma nota y se lo olvida. Entonces, porque de esto se aprende, y Colombia debe aprender de ella y leer lo que dice, porque todos tenemos sangre indígena. Solo unos cuantos señoritos por ahí se creen castellanos, pero somos o gringos ahora, mayamienses. Pero nosotros realmente somos una combinación de muchas sangres, 132 pueblos del mundo en nuestras sangres, y es un deber mirar nuestros ancestros hasta donde podemos y entenderlos, no para imitarlos, sino para tomar enseñanza. Los invito a ver la frecuencia 852 HZ y me entenderán. Es fácil ponerla. Porque te juntas al universo, entonces dices que eres marciano y estás en el extraterrestre, o te has consumido quién sabe qué vainas, pero solo hay que oír y ver lo que en general la gente no ve. Y es una glándula que tenemos en el cuerpo, que simplemente hay que estimular, pero lo sigo por ahí. Después me sacan de aquí. A propósito, en Colombia hay libertad de creencias. No sé, el director de la policía esté por aquí. Usted lo reemplaza, subdirector. Parroquia de, se me olvidó el nombre. La Sagrada Familia. Párroco. Ahí he estado porque ahí es donde se entierra muchas veces gente de la policía. Se hacen sus últimos. Yo no sé si el párroco es general, ex general o qué. No voy a mencionar su nombre. Pero aquí, subdirector, la Constitución habla de libertad de creencias. Muchos creemos en Jesús y varios de mi familia que están ahí. Y hay una manera de ver a Jesús y otra manera de ver un Cristo, que es un nombre griego. El nombre Jesús en arameo, que es como era su idioma, no sabemos cómo se pronuncia, es Yeshua, algo así, Yeshua. Y los que creemos en Jesús creemos en un hombre que luchó por la gente pobre, se sacrificó por ella, supo distinguir en el templo quién eran los mercanchifles y los que no metían los templos en el mercado. Ahora, por ejemplo, la Catedral de Sal es un supermercado. No volví allá por eso, no así para que era, sino a la catedral. Hay que saber que hay un espacio del mercado y un espacio de la vida.
son diferentes. Mercancía es del mercado, tiene un valor de uso y un valor de cambio, y por ahí en el capitalismo explotan a todos los trabajadores y las trabajadoras del mundo. Ahí, porque convierten el trabajo, el tiempo de trabajo en mercancía. Entonces tiene un valor de uso y un valor de cambio. Valor de uso es el salario que le dan. Valor de uso es que produce la riqueza. Valor de cambio es que entonces a esa mercancía le dan un precio de mercado, que es lo que el trabajador o la trabajadora necesita para sobrevivir y reproducirse, que en Colombia está por debajo. Entonces Colombia no es capitalista, es casi esclavista. Es lo que estamos cambiando. Pero como el valor de uso es producir la riqueza, entonces a las trabajadoras y trabajadores le pagan una parte de la jornada, y la otra parte de su jornada de trabajo se vuelve ganancia, pero no de él, sino del dueño de las máquinas, que generalmente es hombre. Por ahí no sigo, solo quería explicar economía política, que no es la economía que estudian los señores de la Junta Directiva del Banco de la República, sino economía científica. Entonces, libertad, vuelvo, Marx era judío, vuelvo al tema. El señor párroco está haciendo anticomunismo, como hacían los franquistas, que se disfrazaban de sotana en las iglesias de mediados del siglo XX, y por eso llevaron en los púlpitos diciendo que los liberales eran comunistas y ateos y no sé qué, y eran liberales, a que se mataran 300.000 campesinos liberales, y estos respondieron matando conservadores, y es una violencia de la cual no hemos salido. El mensaje de Jesús es paz, vida y verdad. No es de mercado, es de la vida, es de la luz que va más allá de la tierra cada vez que morimos, si somos seres de luz. Si no, vamos a la oscuridad, a las energías contrarias a la vida. Entonces aquí se permite libertad de creencias, pero no para desatar violencias. Tiene un límite. La creencia no es para matar. Mi familia tiene que retirarse de esa iglesia porque no aguanta el sermón, y el sermón es mentiroso, porque una cosa es el Cristo del poder al lado de los ricos, que él nunca lo hizo, nunca. Y ordena matar entonces a través de esa cruz, como hicieron las cruzadas, y resulta que Jesús nunca ordenó matar a nadie, ni siquiera a los romanos, que lo torturaron y lo mataron. Y los romanos se volvieron cristianos. Fue un mensaje diferente, que es tan brillante, hijo de la luz, que sobrevive en este tiempo, pero no para que lo manipulen. Entonces, señor director de la policía, miren a ver qué hacen, hablen con la... No puede haber exclusión ni en los sitios de culto de Colombia, porque hay libertad de creencias. Y los franquistas disfrazados no pueden imponer las creencias en Colombia, y menos de manera tan fatídica como pedirle a la gente que no vote por tal o cual. ¿Cómo se le ocurre? Estamos en elecciones y aquí hay libertad del voto. Si no le gusta, cállese. Los feligreses tienen la libertad de acuerdo a sus creencias o de acuerdo a su pensamiento, de votar por el que se le dé la gana. O sea, aquí nadie vinculado a la fuerza pública hace política. Y ya me toca sacar unas personas por estar en eso, apostando a ver quién va a ser la próxima candidatura, a ver si tumban a los comandantes de hoy y se ponen ellos de comandantes. No, señor. Esos son los caminos de la violencia y la codicia. Y Jesús no era ni violento ni codicioso, o en este momento nadie que esté en la fuerza pública por sí mismo, para sí mismo, puede hacer política. Bien, entonces vamos a tomar el tema Ecuador. Tenemos que analizar dos capítulos, acaban de aparecer. En la frontera caen dos grandes problemas: la caída del dólar, junto a, articulado a las medidas del Banco de la República,
junto a y articulado a de manera muy estrecha a las decisiones del presidente Noboa. Tenemos que ver lo positivo y lo negativo. Y entonces, en esta mezcolanza de temas que afectan la frontera, lo primero que yo tendría que decir es que la frontera no puede caer en manos de la mafia. Las tres acciones, incluida de algunos cuerpos de inteligencia extranjeros a Ecuador y Colombia, buscan su efecto final, así no lo quieran, es que la mafia va a terminar dueña de la frontera. Aquí en Ipiales y en lo largo de la frontera pasan cosas que no cuenta la prensa. Por ejemplo, en los buses interdepartamentales que llegan a Ipiales, con complicidad de choferes y no sé si de la empresa, y la policía no ha hecho nada en contra, a pesar de que yo se lo advertí, general, en forma pues privada, ahora lo hago público. Hay la costumbre de madres muy pobres, casi indígenas, de subir a sus hijos menores de edad, muchachos y muchachas, niños, niñas, niños y niñas. En las horas nocturnas el chofer le abre la puerta, la deja entrar, se va a las sillas de atrás y lo que sucede es que pasajeros que saben se suben al bus es para eso y el mismo chofer permiten que en las sillas de atrás se viole a los niños y las niñas por dinero. Eso corresponde a los efectos de una sociedad, no es todas las personas obviamente, sino su detritus, así como tenemos calles en Bogotá, cada vez va a aumentar con el metro aéreo. Esto lo verá en 20 años la gente, así que ahora no nos creen. Pero hicieron el muro de Berlín que fragmenta socialmente a la ciudad, contrario a lo que propuso Bogotá Humana, que era acabar la segregación territorial. Esto lo va a profundizar, de un lado una ciudad, de otro lado otra. No cruzan porque los bajos del tren ese, la superficie terrestre, pues va a pasar como en unas partes de Medellín, como ya viene pasando en Bogotá en otros, y es que es una especie de cartucho a lo largo, y eso pues impide el paso por miedos, las mujeres, etcétera, y socialmente se fragmenta la ciudad, y el debajo del metro se vuelve tierra de nadie. Entonces aquí estamos en algo parecido. Subirse en un taxi es peligroso. Pasar la frontera de un lado al otro es peligroso. A mí me fue bien porque mataron al que me iba a matar, del lado ecuatoriano. Miembro de la Junta del Narcotráfico, que extrañamente la fiscal general no investiga. Y son los autores del asesinato del fiscal Pecci en Paraguay. No me meto por ahí porque ya lo he repetido varias veces y nada de investigación. Acaban de coger uno de ellos en Dubái, precisamente, y como si nada de investigación. No existe en la inteligencia de la Fiscalía, CTI, la Junta del Narcotráfico. Como no existe en Estados Unidos, a pesar que varios agentes de la CIA lo han denunciado valientemente, porque pues querían hacer aparecer el cartel de los soles como comprador de cocaína colombiana en Venezuela, en Catatumbo, al otro lado, que son albaneses, son mexicanos, son italianos, hemos cogido varios, y son gente que dominan el Valle del Tensa, señor director de la policía, y no hay policía ni ejército en el Valle del Tensa, y allá no hay hoja de coca. Luego es poderosísimo cómo llevar pasta de coca hasta el Valle del Tensa. 6 laboratorios ya han sido desmantelados con 5,6 toneladas de cocaína, señor Noboa. Nosotros somos los mejores, la Armada, la inteligencia naval, en las tierras pues la policía, el ejército, la mayor fuerza pública del mundo en incautar cocaína. No existe otra.
ni Ecuador logra eso. En las semanas de marzo, 10 al 23 de marzo, ahora me dice el general si me equivoco en los números, con inteligencia de la Fuerza Naval, en todas las operaciones, con apoyo y coordinación de las autoridades españolas e inglesas. Puerto de Thames, bueno, no me acuerdo, en Inglaterra, puerto de Marbella, playas de Marbella en España, puerto de Salinas en Ecuador, puerto de Manta en Ecuador, a donde fui, no a verme con bandidos. Yo no soy bandido, no, a mí no me han cogido ningún cargamento de cocaína en empresas que yo tenga, porque no tengo ninguna. Y solo tengo una casa que estoy a punto de pagar por fin, de mis sueldos. Y no sé quién se va a quedar con la casa. Porque eso pasa por hacer deudas a 20 años, uno no sabe de la vida en 20 años. Y engañan al pueblo con la ilusión cuando son jóvenes de tener un apartamentico, y es válido, pero los créditos son una tasa de interés como la que puso el Banco de la República, impagable. Y eso a 20 años, 25 años, uno qué sabe si se separó, si perdió ahí las capacidades, etcétera. Y termina mucha gente quebrada en el camino. Y devuelven la casa, señora ministra de Vivienda, por favor. ¿Dónde está la ministra? Por favorcito. Entonces, en esos programas Mi Casa Ya, no sé qué, que se han inventado, que son artilugios financieros, en donde solo ganan los banqueros y la plata del Estado se pierde, porque entonces el precio de la casa le suben exactamente lo que es el subsidio, y nosotros estamos entregándole el subsidio no es a la gente que compra la vivienda, sino al dueño de la constructora, que se vuelve ganancia. Y de paso el banco ahí con tanta plata va ganando intereses él, y se gana una parte de los intereses. Estamos haciendo una bobada terrible. Ya no, porque suspendimos el programa, pero ahí los de Camacola, en vez de defender constructores y usuarios de la vivienda, están defendiendo a los banqueros, y por eso no han sido capaces de decir algo en contra de la subida de la tasa de interés del Banco de la República, que produce la catástrofe de la producción de vivienda en Colombia. Es la tasa de interés, deben de ser tontos y no saberlo. E invito a cada ciudadano y ciudadana a que cuando vaya a adquirir una casa, si no tiene su capitalito, sus ahorros, que lo saquen de la férula del banquero. Entonces miren bien, primero que todo, qué tasa de interés pactan, porque el banco le presenta el apartamento y lleva hasta el apartamento, y claro, todo el mundo ilusionado. Y con construcciones falsas. Ahí tengo el nombre de una constructora, que los apartamentos son bonitos allá en el sur de Bogotá, pero para ganarse el billete puso unos ascensores de mala calidad, y los que viven en el 7º piso y son viejitos, pues tienen que sufrir todos los días para subir a su ilusión, y se desilusionan. Y mucha gente entrega su apartamento, ha pagado una plata y el banco no se la devuelve. Por favor. Bueno, entonces eso se llama estafa. Pero volvamos a este tema. Entonces la frontera no puede caer en manos de la mafia. Lo que está haciendo Noboa es entregarle la frontera a la mafia. ¿Por qué? Porque si cierra la carretera que va de Tumaco a Esmeraldas, que ningún presidente ha querido que se abra, por miedo, presidentes ecuatorianos, por miedo a creer que por la carretera va a pasar la cocaína, es porque o no tienen idea de cómo es el narcotráfico en el mundo y en la frontera, o porque son aliados de la mafia. Porque entre más se destruya la economía legal, esto ya lo vivimos con Venezuela, sabemos de qué hablamos, porque un tonto presidente sectario cerró la frontera con Venezuela. ¿Qué pasó?
Pues que el ELN, el Clan del Golfo, los no sé qué, los sí sé cuántos se apropiaron de la frontera y ahora es difícil sacarlos. Y ahí todo es mafia, hasta que nosotros abrimos la frontera. Y Cúcuta no es que nos agradezca mucho el hecho, ¿no? Porque es de donde menos votaciones obtenemos, pero no lo hacemos por votos, es por la realidad. Y ya el comercio con Venezuela va a llegar a 1.600 millones de dólares, ida y vuelta, y eso significa más trabajo, más ocupación legal, más empresarios que prefieren ganancias legales, más actividad económica en ambos lados, que todos, ese es el mismo pueblo, porque están casados unos con venezolanos, otros con colombianos, ya tuvieron hijos hace tiempo, los hijos son colombianos, son venezolanos, son 14 millones de personas, somos el mismo pueblo, no podemos ser tan tontos de dividirnos por razones políticas de corto plazo, porque en la política los ciclos políticos siempre pasan. Entonces, el tema en Ecuador es que están repitiendo lo mismo, cerrar la frontera, por vías de aranceles, etcétera, cerrar la frontera. ¿Qué produce eso? No que los pueblos dejen de comerciar, sino que los ecuatorianos pasan al contrabando. Por la selva amazónica, señor Novoa, pasa. Usted no puede poner todo el ejército en fila india porque le pegan un dronazo y matan un poco de soldados. En fila a lo largo de la frontera, no alcanza ni el número de soldados para eso. Y ni nosotros al otro lado, que hay que no conocer la selva amazónica. La selva amazónica tiene un río, que es la frontera y se cruza por cualquier lado de noche. Solo una persona puede llevar muchos kilos de cocaína pasando a Ecuador. No se necesita ni carro, ni tractomula, ni mula siquiera, ni caballo, solo los pies del ser humano. Y no es sino cruzar un río. Por Dios, cuando impide pasar las tractomulas, los camiones con mercancía legal, pues está entregándole el comercio al contrabando, y el contrabando es la cara del lavado de dólares de los narcotraficantes. Le entrega a su pueblo y el nuestro a la mafia y el territorio. Cuando vaya a ver, solo le sirven los mafiosos a ver si encuentran uno que acuse a Petro. Yo no conozco a ninguno. A ver si lo ponen preso en Estados Unidos, y algunos en Estados Unidos les ayudan. Entonces, porque hay algunos en Estados Unidos que se dicen colombianos, la prensa dice que son colombianos, yo creo que son colombianos, pero delante de Trump dicen que no son colombianos. Y ya me pasó, ya lo viví yo mismo. Y el Trump dijo: ¿y usted no que era italiano? Yo soy de esos lados, pero de antes de los italianos. Entonces, bueno, hay uno ahí por ahí que anda tratando de seguir mis pasos por lo que hoy es Italia, pero no. Él pertenece a otra rama que se llaman esquifos, en lengua italiana. Esquifos, Benedetto. Bueno, este es el que habla, yo no. Entonces, este tema es dramático, entonces, porque al lado del cierre de fronteras, puesta de aranceles de manera brutal e irracional, nos llega la Junta del Banco de la República haciendo lo mismo, brutal e irracional, y sube 2 puntos la tasa de interés de Colombia. ¿Para qué? Miren lo que va a pasar ahora. Ya está pasando el derrumbe del dólar, no el peso. Todos los que sacaron, Germán, dinero, porque es que nosotros íbamos a fregar la economía, perdieron ya plata, todos. No sé, entre más sacaron, más perdieron, porque la pusieron en dólares, no en oro. Aquí la brutalidad de vender nuestro oro de las reservas del Banco de la República. ¿Quién fue el brillante? Un alucinado neoliberal haciendo dibujitos a 30 años de las proyecciones en pesos o en dólares de la riqueza y no sé qué. Eso no se hace, hermanos del banco, eso se llama falsa infinitud. Hegel, lean a Hegel. La economía no se puede hacer
proyecciones ilimitadas en el tiempo, porque nadie sabe qué es el futuro. Ni un economista menos, se equivoca. Al otro día puede haber un crash económico mundial, se acabaron las proyecciones. No se puede proyectar la tasa de interés. No puede haber un valor de mercado de la vida humana, por favor. La vida no es del mercado. Lo mismo que el espíritu, lo mismo que el pensamiento, lo mismo que los sentimientos. Cada vez que llevan a nuestros muchachos o muchachas a la prostitución, los están matando. Decía yo en el Trino, es que zonas cafeteras, que sabemos, pues en el cruce de etnias, etcétera, cómo son las jóvenes, entonces ya sin café, sin producción, en manos de la mafia, cartel del Valle del Norte, no sé qué, si sé cuándo. Entonces les pareció que por necesidad, sin trabajo, era mejor salir del país. Allá se prostituyen, mandan remesas en dólares, allá quedan en manos de la esclavitud. Y entonces, y como hombres, padres de familia, novios o futuros novios o lo que se quiera, futuros amantes, etcétera, se les ocurre que se es digno si las mujeres de su tierra terminan en manos de otros por dinero. Hasta algunos las venden. Eso es una degradación de una sociedad. Y eso lo estábamos viviendo nosotros. Zonas enteras donde el ingreso provenía o proviene de remesas. Pero un investigador economista mejor que los que hay en el Banco de la República puede encontrar que los que mandan las remesas no son los, sino las, y están en plena juventud. Entonces, ¿cómo vive un territorio, un municipio del trabajo, que es un trabajo, que debe tener dignidad, pero que las lleva a la esclavitud, la drogadicción, la muerte? La Policía Nacional no ha hecho aquí una investigación de cuántas mujeres han desaparecido en México y amanecen colgadas en los muelles. Háganme el favor, no por ser mujer y ustedes machos significa que no tienen el deber de investigar por qué matan a las mujeres hermosas en México. Mi casos ustedes ya saben. Estamos buscando abrir el consulado de Monterrey, fiesta, etcétera. La prensa no dijo ni pío aquí. Llegó una señora muy bonita con su hijo a sacar por primera vez su pasaporte, que intentan sabotearnos aquí. Eso es otro tema. Y pasaron 3 días y llegó el muchacho, el hijo, llorando, con el mismo pasaporte que habíamos entregado para que le ayudáramos a traer a la mamá en ataúd. ¿Qué pasa? Hay 15 mamás, embajadora, canciller, 15 mamás en Teherán, colombianas, que ya tuvieron sus hijos, crecieron, allá las normas, servicio militar, van a la guerra bajo misiles, viven cerca de las instalaciones, no quieren devolverse a Colombia. Una vino a Turquía y demoró tiempo, menos mal ustedes antes de que yo les hablara la trajeron, porque no había plata para traerla, y con su marido, pero ellos sí decidieron venir a Colombia. Yo le pido a todas las mamás y todas las mujeres, y toda la gente que está en este momento fuera, hoy tienen menos dinero por la subida de la tasa de interés y la caída del dólar, tienen menos dinero allá. Es mejor vivir en Colombia. Belleza por todas partes, natural y humana y cultural. Dejen de vivir en sitios donde ya avanza más la muerte que la vida. En toda parte donde ya no nazcan niños ni se oigan gritos de niños, de bebés, ya no hay tanta vida. Entonces, Banco de la República decidió subir la tasa de interés. ¿Qué significa eso?
que como Estados Unidos no subió la tasa de interés, ni ninguna junta de bancos centrales del mundo tuvo la estupidez de hacer lo que hizo la junta directiva del Banco de Colombia. Es el único banco que hizo esa burrada. Entonces se vienen los capitales especulativos a Colombia a gozarnos. El trabajo nacional se va para donde ellos. Yo ya mostré todos los dueños de la deuda pública colombiana. No son sino banqueros, extranjeros y nacionales, banqueros. Entonces, ¿qué hizo el Banco de la República? Por venganza contra nuestra medida, subirle los ingresos a toda la población colombiana, que lo sabemos ya, entre más pobres, más sube el ingreso, entre más mujer pobre, más sube el ingreso. Entonces somos nosotros la vanguardia de la lucha contra la transformación del cuerpo de la mujer en mercancía. Porque entre más oportunidades tengan, pues menos se van a entregar a las cadenas de esclavistas del mundo. Entonces eso, que significaría más puestos de trabajo, más ocupación, más riqueza colombiana, se vengan para que parte del ingreso de Colombia, de la riqueza de Colombia, se vaya a 10 banqueros sinvergüenzas que viven del Estado, parásitos, a engordar sin trabajar. Y dicen que eso es economía y que eso no, ¿qué va a ser economía? Eso no es más sino ideología y sectarismo político violento. Que no había necesidad de hacer eso, ninguna, es innecesario. Y entonces, ¿qué pasa aquí en Ecuador? ¿O qué va a pasar para mitigar? Pues al caerse el peso se revalúa, al caerse el dólar se revalúa el peso, nuestros productos salen más caros, para exportar es más caro un producto colombiano, y entonces la gente aquí va a preferir, muchos, incluso alimentos se abaratan, y que entraba a un problema moral nosotros, muchos alimentos se abaratan de afuera, importados, gringos, ecuatorianos, etcétera. Viene el contrabando en Ecuador para Colombia, y los puestos de trabajo aquí en Ipiales, ¿qué? En Pasto, en Nariño, en Putumayo y en Colombia, porque no solo es con Ecuador, también de todo el mundo. Entonces, el crecimiento del ingreso que hicimos nosotros, el gobierno nacional, contra toda esta oligarquía que tiene su prensa hablando bobadas de nosotros, mentiras. Entonces, ahora se va a ir del país comprando productos importados, incluida comida, ¿cierto? Y entonces los puestos de trabajo que se iban a crear en Colombia, si no hubieran hecho esa tochada, ahora se van a crear en los países de origen de las importaciones que van a crecer. Y perdimos el esfuerzo. Transportamos la riqueza a otros países. Eso es lo que hizo la Junta Directiva del Banco de la República, por sectarismo político e ignorancia y odio, sí. Ustedes no creen, hay mujeres que a mí me odian, generalmente de altos ingresos. Entonces, se nos transforma en lo contrario, porque eso es la dialéctica. Toda persona o cosa se puede transformar en su contrario, precisamente porque es la unidad de los contrarios. ¿Cuánta gente allá? La señora que está en la Junta fue del EPL, marxista más que yo, radical en su juventud, ¿no, Germán? No era de izquierdas radicales la señora de la Junta, y ahora es fascista, pero no me meto con eso porque ya me regañaron. Es fascismo lo que hay ahí. Tratar de matar un pueblo de hambre, eso es genocidio. Tratar de dejarlos sin riqueza, sin puestos de trabajo, a ver si no votan por el que diga Petro. Yo no tengo necesidad de decirlo, pero ya se sabe. Yo soy progresista y soy partidario de la vida, no voto por gentes que nos traen propuestas que huelen a difunto. Entonces, y no nos han traído sino difuntos. ¿Qué es lo que nos han traído? Hambre y muertos. O si no, miren el gobierno Duque, mayor porcentaje de hambre del siglo,
mayor porcentaje de miseria del siglo. Y los que él puso en la junta directiva son los que quieren mantener el hambre, la miseria y por tanto la muerte en el siglo y anular lo que hicimos nosotros, borrarlo del mapa. Les importa un carajo que suba el salario de la gente, les importa un carajo que bajemos las tarifas del agua y de la luz, les importa un carajo que haya más comida colombiana en la nevera de las familias de clase media de Colombia y de todas las familias, o cocinas cuando no hay nevera en los campos. Les da urticaria, alergia, porque un pobre pueda comer, bien lo decía Lula. No hay cosa peor que poder hacer que un pobre tenga un plato de sopa. Les da envidia, les da rabia, odio, y anular todo eso como de lugar, borrarlo del mapa para que la gente no sepa que un presidente progresista fue más inteligente que ellos, más bondadoso que ellos. Entonces estamos aquí dirimiendo si el pueblo va a votar por la vida o por la muerte. Y hay gente que se deja engañar. Los campesinos que están en esas barricadas de Santander, con un gobernador de derechas, ultraderechista, y unos alcaldes que son de lo mismo, creyéndose una mentira, oiga. Lo dije en un trino, el ministro del Interior ya tomó, porque hizo una reunión previa a esto para tomar medidas. ¿Qué es lo que está pasando? Que no es cierto que es por el avalúo catastral que sube, porque hace 20 años no se hacía, entonces los bienes tienen que tener el precio comercial, y entonces se moderniza, pero a los alcaldes se les olvida que es ellos mismos, los que tienen la facultad, presentando un acuerdo al Consejo, de exonerar de impuesto predial, pues no a los ricos amigotes que tienen uribistas, sino al pueblo trabajador. Entonces, ¿por qué meten al campesino a hacer una barricada contra el gobierno nacional cuando el alcalde tiene la facultad de presentarle a su consejo en su pueblo la exoneración de los más pobres y subirle la tasa a los más ricos? Entonces, ¿qué es el engaño que están haciendo? Alcaldes y gobernador, porque lo escuché hoy. Lo que están haciendo es coger los núcleos de comerciantes más ricos de cada municipio, los terratenientes, donde hay terratenientes, los dueños de condominio de lujo, como hay ahí entre Barranquilla y Cartagena, Benedetti, ¿cierto? Y entonces hacer, como ellos sí tienen que pagar y deben pagar más impuesto predial. Claro que los cañaduzales del valle os van a matar de hambre a los pueblos del valle, porque esa plata no viene a la nación, esa plata es 100% del municipio, orden constitucional. Los impuestos municipales son del municipio. Y entonces, ¿esa plata en el municipio para qué es? Pues si hay una ciudadanía inteligente no se la deja robar. Y es para el agua potable, para la educación de los niños de ese municipio, incluidos los hijos de los que están en las barricadas. A veces no les importan los hijos, o que se eduquen, las personas en la salud pública, generalmente porque las EPS no llegan hasta allá, y las vías del campesinado para que se vuelva más rico. ¿O es que las vías pobres que tenemos enriquecen a los campesinos? Pasan las autopistas 4G, ahí sí la Corte Constitucional no deja que suba el predial, ¿cierto? Que suba el impuesto de valorización, lo prohibió, cuando es la nación la que paga la 4G, es decir, todo el pueblo colombiano, y se enriquecen los hacendados de al lado, como en todo el sur del Cesar y otras regiones, la vía de el Poblado a el aeropuerto, lleno de las industrias más grandes de Colombia, no pagan valorización, y sus tractomulas sí usan la 4G rapidísimo, o sea que salgan del aeropuerto, y enriqueciéndose con la plata del pueblo. Y así en muchas otras, los hoteleros de los pueblos turísticos,
Claro, hay hoteles pequeños de 1, 2, 3, exoneren, pongan tasa baja, alcaldes, es una orden del presidente. Pero un hotel 5 estrellas lleno de gringos, pidiendo altísimas tarifas, hasta de 1 millón, 2, 3, 10 millones por noche, y no le paga al municipio, y usa el agua del municipio, como sucede ahí en la parte sur de Santa Marta. Por eso no dejé poner la planta ahí con riesgo, y el Ministerio de Vivienda, RUT, tiene que garantizarme que quede en el norte antes de irnos. Si se mueven despacio, ministra, se pasó el tiempo. Si van a usar la plata del municipio, paguen impuestos, porque esa agua le cuesta a la gente. Y a los pobres sí los ponen a pagar, o les llevan ahí los carrotanques para decirles que si no votan por los mafiosos de ellos, entonces no les entregan el agua. Ahora viene probablemente un niño, durísimo, no un niño nacido, sino una crisis climática de nuevo, no por el niño, sino por lo intenso que puede ser, y va a golpear a Ecuador, deja a Ecuador sin energía eléctrica, y yo no le voy a dar, pendejos no somos, quita los aranceles y hablamos. Como le pedí en Panamá y no fue capaz de hablar, le da miedo hablar conmigo. Hablar de cosas en beneficio de los dos pueblos, no solo del nuestro, de los dos pueblos. Y entonces, estos sinvergüenzas, en plena campaña, quieren que nos matemos entre Colombia. No hablo de Noboa, hablo de los uribistas que quieren sacar votos y ya ven que la gente no los quiere. Y entonces se van a donde son mayoría, convencen a los que siempre han engañado. No, que la seguridad es matar gente. ¿Cómo se les ocurre? Si la seguridad es matar gente, nos quedamos sin jóvenes, como hicieron con los 6.403, hasta 6.403 jovencitos que asesinaron punta de fusiladas, pero previamente vistieron de guerrilleros con las botas al revés. Y eso se llama crimen contra la humanidad. Son unos criminales contra la humanidad, por eso son adictos a la muerte, y sobre todo si son jóvenes los que mueren. Y eso no vuelve a este país, no debe volver, porque asesinamos como suicidio a la sociedad colombiana. Aquí están haciendo lo mismo, entonces frenando la comida. ¿Cómo se les ocurre? En plenas elecciones hay una guerra en el estrecho de Hormuz y en todo el Medio Oriente. ¿Qué pasa, Germán, si se cierra el estrecho de Hormuz? Ya se cerró, no sale petróleo, ya hasta Trump volvió a decir que bloquea el mismo el petróleo. Y entonces, ¿qué es lo que se produce en el mundo? Aumenta el precio de lo que se hace con petróleo, entre otras cosas los fertilizantes. Los fertilizantes se echan en todos los cultivos de alimentos, en el mundo y en Colombia, que tenemos que escaparnos de eso, ministra de Agricultura, porque la indicación racional es cada vez más fertilizantes sin petróleo. Ya de esto hablamos, y subsidiados por el Estado, y Ecopetrol me responde por eso. Y entonces se engañan de los de Cambio Radical, tumban los presidentes, a cuando vamos a salir, la fiscal haciendo un proceso de sobretopes que no existen, a ver si es al presidente al que llevan preso después de que sea presidente, y nuestros propios miembros de la Junta cayendo en la pendejada. No, es que los gringos van a procesarlos, y ya salió Cárdenas a amenazar públicamente. Eso se llama amenaza y extorsión. Y una persona de este gobierno no puede caer en eso, hombre. Y por eso se va a ir el primero. Germán, usted tiene la obligación de hacer eso. A ver si se respeta este gobierno. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es que los 20 billones de contratos que existen terminándose en esta semana, señor ministro Minas, que pertenecen desde hace 8 años a expresidentes, a uribistas, de ahí sacan plata para los paramilitares, para matar trabajadores de Ecopetrol, como sucedió en Barrancabermeja, y fui testigo.
La gota negra se llamaba eso, de funcionarios ejecutivos de Ecopetrol matando a los sindicalistas. Yo vi a los de la Armada que hicieron esa pendejada en la cárcel porque me cogieron preso en Barranca Bermeja y los vi de frente. A Chacón no fue al que asesinaron. Yo lo conocí eso, yo estuve entre ellos, yo estuve en las barricadas, por eso me cogieron preso. Yo estuve en barricadas obreras y vi cuando los obreros no hacían las barricadas y el pueblo sí, porque ya eran más ricos que el resto del pueblo. Eso le decían algo así, ya se me olvidó el nombre. Debe saber, Sanguino, pero ya no me acuerdo. Bueno, entonces, sí, como ahora los líderes del sindicato son dueños de empresas de tercerizadores, son tercerizadores del empleo laboral en Ecopetrol, piensan como uribistas y como oligarcas, y hacer paros. Y lo mismo unos sindicalistas de FECODE, a ver si aprovechan este paro de los uribistas. Y advierto, ahí hay sobornados, y sé quiénes, y por poca plata. Y es porque son amigos de los intermediarios privados que se siguen robando la plata de los maestros. Porque el señor Marín sigue tomándose la FIDO y se acabó. No me aguanto más eso. No debimos aguantarlo nunca. Entonces, eso se acabó y si los sindicalistas van a huelga, pongo los nombres propios. Que ya le he dicho a la fiscal general, pero no hace nada. Todos los altos ejecutivos de Ecopetrol que tienen transferencias a sus cuentas corrientes, muy por encima de lo que ganan, pero muy, que han hecho plata de esos contratos que se van a terminar ahora, y es por eso que hicieron la fiscal y los periodistas, la prensa de ellos, porque varios de los dueños de la prensa son dueños de esos contratos. Toda la laraca, yo no me meto en la vida privada de Roa, no somos compatibles en eso. Pero, hermano, y puede que haya cometido errores, yo no digo que no, o incluso cosas, pero yo sé que buscan. Entonces, ¿qué buscan? Ver si Petro se lo llevan preso con sobretopes que nunca hizo. Y por eso están juzgando a Roa, a ver si eso les da. Y no han podido encontrar ninguna prueba, porque no existe. Y entonces a ver cómo un estafador que casi le roba a las haciendas a Piedad Córdoba y estafó a la hija metiéndola en préstamos que él no paga y que me quería meter en una trampa hablándome como si yo fuera un tonto y no supiera de clandestinidades. No, que va a traer plata de Venezuela para mi campaña. Yo no soy estúpido, ¿cómo voy a venderme a un presidente extranjero? Que mire lo que pasó. Yo le propuse a ese presidente que hiciera un pacto en su país y si había que salir del poder, saliera. Porque si algo sabemos los colombianos revolucionarios es de no tener el poder. Y ahora hasta se vuelven locos cuando lo tienen porque yo los hice tener poder. Pero no todos nos pasa lo mismo. Poder es una droga, lleva a la adicción y hace matar pueblos, no solo personas. Y las mujeres cuando no se engañan del poder terminan peleando entre ellas, los hombres también. La codicia mata el corazón. Y entonces tenemos una gente bloqueando para que la comida no pase. Eso no sucederá. Tiene orden la policía, tiene orden el ejército y los alcaldes y el gobernador. Estamos esperando los caminos jurídicos, pero la Constitución lo dice, la ley lo dice y sentencias lo dicen. Pueden salir por problemas de orden público. ¿Quién da la orden? Discutible. Estamos en eso. Pero se van, porque la paz es un derecho. Y tienen hasta hoy la orden del presidente de levantar, porque están ayudando a poner las barricadas. Ya no lo hicieron en el Tolima, ya sabemos. Y el gobernador también tiene la orden. Y le dicen la verdad a sus pueblos. Ministro, usted cita a los alcaldes donde hay bloqueos. Mañana a las 12. Puede que por ignorancia, eso puede ser, les explica. No, a esos campesinos se les exonera y es por acuerdo presentado por el alcalde a su consejo municipal.
Se exoneran. Aquí nosotros no venimos a ponerle impuestos a los pobres, como hizo Duque y casi los mata de hambre, con Carrasquilla, que son los mismos de la junta directiva. La mayoría, el director del banco, la señora no sé qué, la hija de la que jefe de campaña de Paloma, del Restrepo, en otra campaña, pero es la misma campaña, porque se van a juntar. Entonces esos son los que hicieron el desastre del estallido social, subiéndole impuestos a la comida. Tienen algo contra la comida de Colombia. Prefieren comer hamburguesas de Miami, que son horribles. Y si le echan esa salsa de tomate, pues se están matando, que tienen químicos. Tomate se hace, yo sé hacer salsa de tomate. Pero no voy a meterme en recetas otro día, porque además de pronto de eso tengo que vivir después, si es que me dejan. No quieren que viva. ¿Ah? A la matriciana tengo la receta y he competido con italianos y les he ganado. Pero resulta que esa salsa se hace en 18 horas de fuego permanente y bajo. Entonces hay que tener ahí las mediciones y saber de cocina. Bueno, entonces, y estoy pensando, le dije a los de la Portrino, ¿no? A los que tienen cerdos, se usa la papada, esto, y es riquísima. Y parece que fuera tocineta, pero no es, sino que se llama guanciale en italiano. Entonces así se hace el espagueti a la matriciana, no con tocineta, ahí los están engañando. Bacon, que llaman en los gringos, no, eso sí es comida mayamiense. Va a hacerse, y ahora estoy viendo, explorando si se puede hacer con chorizo bien hecho, no mal hecho, sino bien hecho, y eso queda un plato, pero pura proteína, queda uno dormido ahí mismo. Bueno, entonces volvamos. Entonces esos alcaldes se van si no son capaces de hablar la verdad con su pueblo. No se bloquea la comida. La policía y el ejército, y si no las guardias libertadoras que habrá que configurar, libertadoras del pueblo, no masacradoras del pueblo. Tienen que liberar la comida para que pase, porque hay que tener comida barata. ¿Por qué, Germán? Porque si cierran el estrecho de Hormuz, toda la comida del mundo se va a encarecer. Ya le pasó a Duque. Por eso subieron a 23% la tasa de inflación. Y el Banco de la República no ha podido entender, pero es eso lo que eleva o baja la inflación. Entonces la mitigación nuestra es bajar el precio de los alimentos. Como lo dije, entonces los jefes uribistas a subir el precio de los alimentos a como de lugar, y claro, eso bloqueando la carretera. Y a ver si la gente no vota por el progresismo. Eso no puede ser, no puede ser. Ni un ojo, señor director de la policía, ojo, ni un ojo se saca de un protestante. Eso es Uribe, no nosotros, o Duque, que es la misma vaina. Ni un preso, a menos que sean los alcaldes y el gobernador, que la Constitución lo dice. Ni un muerto. Ojo, prudencia, pero contundencia. Se liberan las carreteras, es orden del presidente de la República. La comida pasa, porque no voy a dejar morir de hambre y volver a los tiempos de la pobreza a este país. Ya los precios de los alimentos bajan. Subsidiamos o como sea, ministra, 32.000 millones de pesos no es suficiente para subsidiar fertilizantes, que los que más son los que no usen petróleo. Eso ya. Y ya dije la fórmula de cómo, Germán, entonces procedamos. Ya, es ya. Eso ya me dijeron, estoy hablando mucho y toca ir a Las Lajas y no vamos a tener tiempo. Yo nunca he podido ir a Las Lajas y es el lugar más hermoso de Colombia. Visitable por el mundo, es la iglesia más hermosa del mundo. Le ganamos a los italianos con los mármoles y el Renacimiento. Para que sepamos, en carnavales no vino nadie aquí, ni a Ipiales, al carnaval que es tan hermoso.
Porque los señores del ejército mafioso, de los grupos mafiosos, allá en el Cauca, Popayán, pusieron una bomba. Se tiraron aquí la alegría del pueblo. Mafiosos, son mafiosos, no son guerrilleros, eso olvídense. No están peleando por el pueblo, están peleando por el billete. A ver quién controla los cultivos de hoja de coca. Aquí en el sur, donde estamos, bajando las cordilleras, ha caído la tasa de homicidios, Novoa. Y eso ha hecho que caiga la tasa de homicidios del lado ecuatoriano, y no es por lo que él dice. Es por nosotros, gracias a nosotros, a hacer acuerdos para que no se mate aquí. Y ese acuerdo que está a punto de hundirse y que es el que hace que Novoa le diga allá a los gringos que es que yo soy socio de los narcos. En Manta fui a ver y a sentir la belleza, no solamente a verla. Y algún día les digo públicamente cómo. Los mafiosos no son bellos, no, por ahí no hay belleza, sino muerte esperable. Entonces que sepa, porque todo su ejército me tenía rodeado porque me estaba cuidando por órdenes de él. ¿Desde dónde iba a salir? Una cabañita que sacó ya un noticiero, porque fue capaz de ir hasta allá y encontrar la cabañita y ya supo. Se equivocó, fue en el número, porque, bueno. ¿Y dónde estaba el lujo y cuál? ¿Cómo iba a pasar un bandido si había como 3 anillos del ejército con tanques de guerra y todo rodeándome? Dejen de ser mentirosos. Y él lo sabe, porque él fue el que le ordenó al ejército cuidarme. Que le digan sus coronales si es que le dicen la verdad. Pero, entonces nosotros cogimos 5, creo general, usted me dice el número, 5,8 toneladas de cocaína entre el 10 y el 23 de marzo en Marbella, España, en Puerto Times, no sé, Tames, pero en inglés ¿cómo se? Es el mismo de Londres. Y en el puerto de Salinas, Ecuador, que no conozco, y en el puerto de Manta. Y lo hicimos nosotros, no porque nos metimos armados, sino porque le dimos la inteligencia. Pues yo no he suspendido la coordinación con ninguna inteligencia del mundo, así me hagan daños a mí, ni con ninguna policía del mundo, ni con nadie en el mundo que quiera luchar contra el narco. Solo que le dije a Trump, tienen un enorme error, y es que en las negociaciones con los mafiosos del mundo, muchos colombianos, les ponen a firmar que salen de la cárcel, que quedan protegidos por la DEA, pero que se comprometen a no entrar más cocaína a Estados Unidos. ¡A Estados Unidos! ¿Qué hizo la mafia del mundo? Pues ahora exporta cocaína a todo el mundo, que antes no había consumo y ahora sí. Y ahora tienen cañones, misiles, ejércitos en México y son más poderosos que antes. Y los gringos tranquilos porque allá no meten la cocaína, a veces los engañan, pero entonces están vendiendo 5 veces más cocaína en el mundo y son más poderosos. Y entonces por eso son los albaneses, los italianos mafiosos, los franceses, los árabes, los turcos, los mexicanos, los brasileros, los ecuatorianos, los gringos y los colombianos del Valle de Tenza, los que están volviéndose los dueños de la cocaína. Y señora fiscal, se llama Junta Internacional del Narcotráfico, con un capítulo colombiano de esmeralderos. Y por favor investigue, porque matan senadores. Acaban de matar un ganadero ¿dónde fue? Un pueblo de Valle de Aburrá. Un ganadero con señores expertos en francotiradores, entrenados en los Estados Unidos, muy bien entrenados, y que pasaron por el ejército y ahora les ofrecen mucho billete. Y por eso 15 muertos en Bogotá con francotiradores. Problema del mercenarismo, que quedó prohibido ya por la ley en este gobierno, pero que hay que mirar. Entonces se levanta el paro porque lo que tienen que hacer los alcaldes es bajarle la tasa sobre el avalúo
al impuesto predial, que es determinado por la tasa, no por la base. Y los alcaldes y consejos municipales tienen competencia exclusiva en eso, no el gobierno nacional, que no baja el avalúo, porque es orden del acuerdo de paz para que los terratenientes y los ricos paguen a los municipios la riqueza que ordeñan de ahí. Y cada municipio sabe cómo es, no lo vamos a determinar nosotros, es un pacto municipal sobre el predial en asambleas y cabildos abiertos. Aprendamos de las leyes. ¿Y acaso los pueblos de Santander no sabían que era un cabildo abierto? ¿No eran los comuneros? Cuando el impuesto es de la nación, van contra el rey, en donde viva, o su representante. Cuando el impuesto lo pone el rico del pueblo, vayan contra el rico del pueblo y pacten. Usted sí paga impuestos, nosotros no, porque somos pobres. Pero si el rico del pueblo lo levanta, pues están buscando a los berbeos, no a los galanes. Ya nos enseñó la historia, por favor, en Santander, que debe haber comuneros de verdad otra vez, no detrás de un berbeo que los va a engañar, detrás de un galán de verdad, José Antonio Galán, porque hay galanes de mentiras. Bueno, entonces ya tienen las órdenes, la comida se libera sí o sí, es la comida del pueblo, son los empresarios de la comida, eso se protege, más ahora. Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar, no por orden nuestra, porque es de la justicia y del contralor. Y el procurador puede suspenderlos de inmediato. Y de eso quiero hablar con él, a ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Y los campesinos no se golpean, ni les vamos a sacar ojos, ni a presos, ni nada por el estilo, porque eso lo hacen son los uribistas, no nosotros. Pero se les hace entender y que se dejen de engañar de los berbeos falsos. Y volvemos a Ecuador. Entonces aquí tenemos un grave problema, porque la producción de Ipiales y el sur de Nariño y todo Nariño y Putumayo se va a ir a Ecuador por el Banco de la República, no por Novoa. Junta Directiva Colombiana del Banco de la República, al subir la tasa de interés. No porque subieron los aranceles, porque subieron ellos la tasa de interés. Van a empobrecer este territorio que vota mayoritariamente por mí y me quieren. Yo le pedí a usted que pusiera el video de cómo nos recibieron a la entrada, pero nada. Ya está. Nada, bueno, estoy hablando mucho. Cuando termine, ponen el video para que la gente sepa, porque esto no lo muestra la prensa. Que aquí no entra, si se le ocurre a Novoa atacar en Colombia, nos volvemos jaguares. Y no cuento la estrategia, usted se lo contaré, general. Pero no es como se lo esperan, es como yo aprendí. Y es como un guerrero se vuelve jaguar. Y general, ¿sabe cómo se entrena un guerrero que quiera volverse jaguar? En Estados Unidos hay más jaguares que en Colombia y en Perú. Pero no aprenden de ellos, porque ya eso se les olvidó. Nuestros guerreros sí aprendieron. Por eso resistieron 100 años en Santa Marta los españoles. Y por eso resistieron en el Tolima, etcétera, etcétera. Y por eso nuestras mujeres huiscas, ¿cómo hicieron, general? Unos se arrodillaron, sí. Y las mujeres con sus hijos se subieron a las peñas más altas de la sabana de Bogotá, donde yo hice un juramento, allá entre Tabio y Tenjo, Huayca. Juré luchar por la justicia en este país y cumplo mi juramento. Pero ahí esas mujeres se tiraban al precipicio con sus hijos, preferían suicidarse a ser siervas y esclavas sexuales de los españoles. Y eso tenemos que aprender. En masa, filas de indígenas tirándose. Parte de la historia que no enseñan en los colegios, porque aquí quieren enseñarnos que somos gringos y arrodillados. Y no somos jaguares, general.
Y el jaguar, ¿sabe cómo se aprende uno a moverse como un jaguar? Que se vuelve invisible, se mueve tan rápido que los tiros así, los tiros no le llegan. Los soldados norteamericanos les enseñan, como no saben bailar, aunque cada vez cogen de mercenarios a más latinoamericanos, les enseñan a marchar como los legionarios romanos. Roma nunca ganó una batalla en la selva o en la montaña, casi que no sabían el mar. Pero terminaron matando a Arquímedes en Siracusa, Sicilia, en cuya tumba yo estuve, en horas que no se podía entrar, a mis hijos lo dejaron entrar y pudimos ver las matemáticas y cómo se usan las matemáticas general en la guerra. La guerra es matemáticas, pero en un movimiento así del jaguar se puede hacer matemáticas, pero son complejas, son matemáticas del caos. Último en matemáticas, matemáticas del caos general. Entonces, ¿cómo uno aprende a moverse así que tal manera que el esqueleto se vuelva plastilina y juegue con el viento y la música? ¿Y cómo el esqueleto puede aguantar y los músculos y las tendones un movimiento así? General, bailando. Los que no saben bailar no saben hacer eso. Nosotros los colombianos y las colombianas sabemos bailar, ¿o no, ministro de Cultura? Entonces, ya sabes cómo se vulgarizan los guerreros y las guerreras. Los soldados saben bailar, ya los hemos visto, yo los he puesto a bailar, o sea que aprovechemos. Aquí las guaneñas. Bueno, aquí la guañeña, bueno, etcétera. Entonces, bueno, pero volvamos al tema. Eso es por si a Novoa se le ocurre una locura. Pero espero que sea acuerdo. Entonces, aquí, ¿cómo defendemos la producción? Acabamos de sacar un decreto, tumbando el decreto Uribe, para reactivar en una zona, atraer capitales, pero la cosa está difícil. Subsidio, ministra de Agricultura. Si hay que declarar conmoción interior, declaramos en varias zonas del país. Los que bloqueen la comida no crean que no soy capaz. Que lo tumbe un magistrado otra vez más tarde, pero actuamos. Y subsidio. Pues si hay que decretar, Germán, emergencia, otra vez así otro magistrado Godó la tumbe. Porque esto es emergencia. Nosotros aquí luchamos por los pobres y la gente que trabaja y el empresario que trabaja y produce, no por los chanchos parásitos, esos son otros. Esos acaban los empresarios productivos. La zona franca en la frontera, ¿cierto? Que ya tenemos decreto, ministro de Comercio, pero usted no ha hecho ninguna. Creo que en Montería una. Entonces, no hay que matar el tigre y asustarse con el cuero. Aquí no somos tigres, somos jaguares, es diferente. Los tigres son del Asia, ¿cierto? Pero no hay tigres en Colombia, son jaguares. No nos dejemos engañar de los esquifos. Aquí no hay tigres, aquí hay jaguares y los jaguares han resistido más que los tigres en la selva. Porque Dios nos miramos de lejos, no nos tocamos. Y nos respetamos. El jaguar, ¿qué pide? Que le respetemos su selva. Y vive, sabe vivir ahí invisible. Afranio Parra habló mucho del jaguar, poeta del M19, y nos enseñó. La atracción apasionada, el jaguar se tira sin saber qué hay en el suelo. Y a veces hacemos lo mismo. Audaces, audacia. De pronto nos espera una revolución y no la muerte. Entonces, bueno, esas medidas se toman. No hay aranceles 100%, ministra de Comercio, no somos tan brutos. Todo lo que sea necesario para Colombia, 0%, entra. Todo lo que se produzca en Colombia, pero importábamos de Ecuador, se produce en Colombia. Subsidio, ministra de Agricultura, para que salga más barato, porque sale más caro. Entonces tiene que todo lo que se produzca en Colombia y no se pueda exportar a Ecuador por el arancel,
debe exportarse a Venezuela, que lo están necesitando. Todo la articulación con el Pacto Andino, me dicen que no debo suspenderlo. No, yo sé que es la Gran Colombia, pero no se hace con gente mayamiense, se hace con ecuatorianos y colombianos y venezolanos. Y entonces, y algún día se hará, y dejamos, si podemos nosotros, lo hacemos nosotros, porque ese es el poder de este pueblo, y es unido, no dividido. Y los extranjeros a Ecuador y Colombia quieren dividirnos y que nos matemos, y no caemos en esta trampa, porque si nos dividimos perdemos el poder que Bolívar anunció y está aún hoy. Por eso ojalá entreguemos la espada del libertador, que es la de combate, no a un adorno que tienen otros países, es la de combate con la que él luchó, cuidada por nosotros, como siempre hicimos. Que la cuidaron poetas de América Latina. Y ojalá la pase para que otra persona, otro, la cuide y la sepa cuidar. Y ojalá la pueda entregar otra vez brandiéndola alegre a esa persona, con un pueblo alegre, y no que vengan los espectros de la muerte, porque esa espada no es para ellos. Entonces, ministras, subsidios y aranceles inteligentes. Trump, y le volví a decir, porque yo se lo dije personalmente, intermedie y dejó a otros, porque a él le pasan cosas, se le olvidan. Yo le dije, intermedie para que no pase esto, y le vuelvo a solicitar intermedie, vuelva a la tesis de acabar guerras, no de empezarlas. No se derrotan civilizaciones, no se desaparecen, se dialoga entre las civilizaciones, y hay paz, y hay niños, y hay cultura, y hay inteligencia humana, y así se va, como fue la NASA, no solo a la Luna, a cualquier parte del universo. Entonces tiene que entender eso, que eso es lo que hace grande a los gringos, pero la NASA tiene que volverse un centro humano de investigación y desarrollo, no solo norteamericano. Tiempos de adelante, que algún día ojalá vea. Entonces le pedí que intermediera, y le pido de nuevo que intermedie sin delegar en las burbujas que se le crean, como la que hizo Netanyahu, para llevarlo a una guerra imposible en Irán, a destruir una civilización con misiles. Espero yo haber alejado definitivamente los misiles de Colombia. Los mafiosos pueden traerlos o hacer que disparen. Entonces nosotros hemos tenido la tarea de la mayor seguridad de Colombia, una de las mayores, que no caigan misiles. Aunque aquí en la frontera han caído explosivos, bombas, pero yo no caigo en guerras, eso es una estupidez irreversible. Si colombianos, venezolanos, panameños y ecuatorianos nos matáramos entre nosotros en guerras. Entonces esas son medidas a tomar: subsidios, aranceles inteligentes, derogatoria al decreto de Uribe, solicitud de intermediación nuevamente para que termine la locura y se beneficien los dos pueblos. Con Venezuela, señora canciller, representante, yo pedí la reunión con Delcy. No sé quién saboteó la reunión en la frontera. No era necesario ir a la frontera, pues yo la había invitado a Bogotá o a Cartagena, que es más chévere reunirse. A Trump también lo invité, espero que hayan hecho la carta de invitación formal, porque me mandaron una foto con trampa. Yo puse en un trino, leas eso, ustedes te dan la obligación de leer lo que dicen. Me mandaron una foto que nadie se da cuenta. Entonces cuando uno hace en grande ahí en el celular, ¿cómo está mi mano? Entonces mi mano muestra la gorra al revés, diciendo Trump. Y eso fue en un momento donde yo cambié la gorra al derecho y dice Américas, con la S. Esa bandera que donde está el general, el ministro de Defensa, se me fue, donde usted sale todo el centro de la foto más importante que Trump.
Ahí, de pie, ahí. Usted se puso delante de una bandera que yo me puse a investigar el sábado. El presidente me mandó ahí. Ah, bueno, ¿yo? El instinto. Entonces esa bandera no es la que conocemos de Estados Unidos, sino una de atrás es de las 13 colonias. Me tocó poner lupa y como ya casi no veo, me tocó, ay, me ayudaron, no digo quién. Entonces, me ayudaron y pude descubrir que hay una frase en latín. Hay muchas frases en latín, no se les olvide, quo vadis, que significa no cómo vas solamente, sino que significa ten destino y sépalo de antemano. Disparando la flecha del guerrero, pero no a nadie, sino al universo. Y nunca te separes de esa línea. Si no sabes disparar flechas o a dónde vas, te vas a perder el camino, vas a ayudar a los asesinos y al fascismo. Entonces en esa bandera de las 13 colonias, que es de la unidad de las 13 colonias, en latín, no me acuerdo aquí la frase, lo que dice es que esas 13 colonias se van a unir en la nación, pero la nación, que no es América, respeta la diversidad. Entonces el mensaje es para hoy de esa bandera, donde usted se puso al frente, es que la nación formada por esas 13 colonias que se agrandó debe respetar la diversidad al interior de Estados Unidos, y por eso yo fui y me invitaron la familia de J.C. Jackson a Chicago, el único latinoamericano y extranjero en ir, creo. Y él fue casi presidente de Estados Unidos, no pudo. Problemas raciales, etcétera, pero un luchador por los derechos humanos y por la igualdad. Y allá estuvieron todos los presidentes Clinton, hasta los que me gustan y los que no me gustan de demócratas, porque muchos cogieron miedos y hoy no es tiempo de miedos. Y entonces eso significa la bandera, ministro. Uno entre muchos, ojo, uno entre muchos, pero tiene otras acepciones, se respeta la diversidad, así como Quo Vadis tiene dos acepciones, ¿a dónde vas? Y tienes que trazar tu destino y comprometerte con él, toda la vida, Quo Vadis. Hay otras, Cudem Vacum, aprovecha el día, hay otras. La suerte está echada. Ad astram, que usa el general, la Fuerza Aérea, nos vemos en las estrellas, porque si somos luz, nos volveremos a encontrar en la luz del universo. Le dije a los franciscanos que creo que tengo que volver, espero que me arreglen la cadenita porque se me dañó. Y entonces volvemos a Ecuador. Esas son las medidas fundamentales. El ejército de Colombia, que se demora porque compra cacharros viejos, y ya tienen la orden mía y me pongo al frente, general, de eso, ministro de Defensa. Te va a ser general, no sé si otra vez, pero bueno. Ya veré yo, ¿no? De usted. Entonces se pone zona de ocupación de la frontera, incluida la selva. Yo pedí aquí un radar de alta generación y la aeronáutica civil no hizo caso, por si pasan aviones con narcotráfico. En Gorgona tenemos ya el radar, y no el que luchaban los que engañaban al pueblo afro, sino que tenemos uno más inteligente, más moderno, y no se maneja en Gorgona. Y es pura matemática de alto nivel. Y entonces eso se aprovecha al máximo, y si podemos ver el mar, todos los días lo vemos. Acaban de matar a un colombiano en una lancha cerca de Costa Rica, ministro. Eso se llama asesinato, señora canciller.
Me organizan el equipo porque ya tenemos 2 que sepamos, no sabemos ni cuántos ni quiénes, de 160 asesinados en un crimen de lesa humanidad. Porque los lancheros no son los mafiosos, no nos digan mentiras. Los mafiosos viven en Dubái, Madrid, Londres, Miami y Nueva York y otros lugares. Y no mueren bajo los misiles. Hasta allá engañaron a los Estados Unidos porque pasan por submarino, la junta del narcotráfico. Y no sabemos hasta dónde se sabe o no se sabe, porque un submarino puede ser captado. Yo les mandé coordenadas. Y entonces siguen viendo a ver cómo ahora me castigan por mafioso. Yo les mandé las coordenadas de los submarinos. No han cogido ni uno. Ahora sí uno, pero cerca a España y no los gringos. Entonces la cocaína la llevan en submarino y a las lanchas les mandan misiles. Y en las lanchas no van los mafiosos generales. Van señores, estos son de Tumaco. 3, no 1. Canciller, 3 de Tumaco. Afro seguramente. Pobres, como el de pescador de Santa Marta, tratando de salvar sus hijos. Iban llegando a Costa Rica y les cayó un misil, obviamente no fue en aguas colombianas, pero ministro de Defensa, el que no sea en aguas colombianas no significa que no sea un asesinato. Son de Tumaco. Y así no se acaba el narcotráfico, así se empodera el narcotráfico. Entre más ilegalicen a la población, más mafia. Por eso la orden del ejército es copar, general, y no en un año. Por eso me voy a comprar los aviones de Brasil, nuevos, de carga, y le voy a pedir a Bielorrusia, general ministro de Defensa, que arreglen los helicópteros rusos. Creo que no contradigo la FAC, creo, pero por ustedes están mandando eso a los gringos, casi se tumban la plata. Un vice, no fue usted, fue los que habían ahí. Casi, no se la tumbaron porque... Pero no, y por nosotros, ¿por qué vamos a tener los helicópteros rusos quietos cuando... tener los helicópteros rusos quietos en tierra y cualquier otro aparato de esos, es tiempo en donde están matando jóvenes del ejército y de todos lados. Entonces, ministro, eso no, ¿cómo así que entonces no encontramos los antidrones? Pues ya di mis órdenes sobre, ¿cómo se llama? No, sobre la empresa Codenac, ¿cómo es? Codatec. No es para comerciar armas, eso no está en su estatuto, yo creo que ya cambiaron la señora, es para hacerlas. Y para hacerlas hay que hacer investigación y desarrollo. Y no tenemos el tiempo de los drones, mientras se usan, se hacen. Entonces, si los drones que se hacen ahí, que yo he visto que fracasan y matan soldados, son los que pueden captar los espectros de la energía de los drones que hacen en Colombia o chinos, pues se usan, pero que no sea una excusa para hacer negocios, porque lo que está en juego es la vida de los soldados. Ahora, generales, táctica militar. Si nosotros estamos acostumbrados a mandar los muchachos a la montaña por razones de las guerras anteriores, y yo las conocí y las viví, porque yo anduve en la montaña como el jaguar, y dormí en los páramos y en las casas de campesinos. No se duerme uno en las casas de los campesinos, sino en los alrededores, para que no maten al campesino. Y ahora hay mantas contra la detección del calor, entonces un satélite no sabe dónde duerme un guerrero. Y entonces todo eso se aprende. Y entonces, si ustedes no pueden tener antidrones, no se puede mandar el pelotón sin antidrón, porque los matan, ya ha pasado. Y entonces, ¿cómo se reemplaza la infantería por la montaña o por la selva? Si no es con entrada rápida desde el aire y desembarco rápido de muchos, y ataque rápido y retirada. Movilidad, jaguar, general.
Jaguar. Entrar por el aire, caer, hacer lo que hay que hacer y salir. Pero si no se tienen los aparatos, pues nos fregamos. Y los aparatos viejos y los aparatos rusos que no dejan arreglar, pues no tenemos cómo llegar. Entonces duran horas tomándose un pueblo y no hay reacción. ¿Eso qué es? Hay que actuar como el jaguar. Inteligencia en la zona. Como nunca antes, y ustedes lo saben, ministro de Defensa, hay gente en el ejército. Porque antes los muchachos se les escapaban a los camiones, con justa razón. Y ustedes hacían obligatorio el reclutamiento de maneras no santas. Y con el sueldo que pusimos, que el Banco de la República le da envidia de la mala, ¿cierto? Porque pusimos salario vital se les volvió el terror a los soldados, y ahora puse la nivelación privilegiando a los de más bajo salario, acercándose al sueldo del general, se llama nivelar. Entonces los soldados profesionales ahora también van a tener un mejor sueldo, los patrulleros de la policía, los infantes de marina, etcétera, etcétera. Los de más abajo, recuerden la frase del arameo, no es frase, lo que usaba San Francisco de Assisi, que no era italiano, tampoco romano, estaban en la transición, 1200. Imagínense esa oscuridad. Y un hombre tan brillante, otro hombre de la luz. Entonces dijo, mi símbolo es la última letra del arameo, que es parecido a una cruz, pero no tiene, porque eso significa, siendo la última letra del arameo, que el último será el primero, que es mi consigna, quo vadis, el último será el primero. Y entonces sentaron a todas partes ahí último. Por eso en mi alcaldía Bogotá Humana fueron los últimos. Habitantes de calle que me adoran. Entra lo más lujoso del palacio, que debe dejarse de llamar palacio y se debe llamar Casa de Nariño. Palacio no tenemos, nosotros no somos aristócratas. Aquí uno se creen aristócratas de mentiras. De pronto yo puedo tener algo de nobiliario por ahí según alguna historia vieja de los años 1200, en una aldea cerca a Milán, pero esa no la voy a contar todavía. Entonces, volvemos al tema. Se copa, eso implica se copa. El radar de la aeronáutica se pone de una vez. Miramos si podemos observar el mar día y noche, pero no para lanzarle misiles a las lanchas, porque aquí sabemos cómo se detiene una lancha, sin matar a nadie. Así no se acaba el narcotráfico. Y la mejor manera de acabar las lanchas es que los jóvenes de Tumaco, de Nariño, de Putumayo, etcétera, de Buenaventura, de todo el litoral pacífico, tengan ingresos, estudio, posibilidades en la vida. Le dije a Trump, mande sus empresarios a comprar los productos elaborados, no en bruto, del litoral pacífico. Se puede hacer aceite de coco que es mejor que el aceite de oliva. Lo podemos hacer muebles de eso como hacen los suecos rápidos, que uno tiene mismo que armarlos. Y entonces uno se vuelve carpintero, que es bueno, porque hay que trabajar y hay que bailar, porque si no el esqueleto se oxida. Y se vuelve uno viejo antes de tiempo. Yo me voy a quitar estas gafas porque yo creo que ya puedo ver, no puedo ver casi. Estas cosas ya están haciendo calor. Pero volvamos. Entonces esa es la acción militar en la frontera. Se copa y enseñamos a los ecuatorianos cómo se hace, cómo se cuidan los puertos, cómo no caen cargamentos de banano de los presidentes de la República. A mí eso nunca me va a pasar. Cómo se legaliza, cuando sea posible, una economía poderosa de lado y lado de la frontera. No necesitamos que sea de un solo lado, el mercantilismo es falso. No puede un país exportar, ¿cierto?, por encima de la importación sin que en el juego mundial alguien no pierda.
Eso es ABC, matemáticas. Por eso el mercantilismo se acabó, pero los economistas de Colombia que tienen poder son mercantilistas, exportando cocaína, petróleo y carbón, venenos del mundo. Nosotros tenemos que exportar inteligencia, energías limpias, agricultura, comida e industria, carros, etcétera. Eso es inteligencia, no mercantilismo, porque hay puestos de trabajo que se crean en Colombia y el carbón y esto no produce tantos puestos de trabajo y la cocaína no produce sino muertos y riquezas falsas. Entonces ya tienen las tareas. Las armas son para ahora, no para el próximo gobierno. Hay unos que están haciendo la trampa, a ver si es Germán, ojo. Si no las compramos nosotros y vemos si acertamos, porque de armas también sabemos. No, las que necesita el jaguar, no las que no necesita el jaguar. ¿Ya? No nos podemos engañar. O sea, mucho tramposo en esa vaina del mercado de las armas y mafioso. Y todas las armas de aquí son gringas. Todas las que se mata el pueblo de Colombia, si no son hechizas, son gringas. Entonces los gringos nos están matando en América Latina con sus armas. Y ellos también tienen que poner el... No, se deben exportar armas de Estados Unidos a ningún país de acá. Y si se hacen tratos es porque sean armas nuevas, no viejas. Y si las entregan regaladas, pues un arma vieja no es un regalo, es una estafa. Toca pagarla el mantenimiento a nosotros, a ellos. ¿Cómo nos vamos a dejar engañar de esa manera? Eso nos ayuda. Y se nos mueren los jóvenes en el avión. Y hasta ahora pues estamos investigando. De todas maneras es porque el avión era viejo. Así hubiera tenido un sobrepeso. Si el avión no hubiera sido tan viejo, el sobrepeso no lo tumba. Ojo. Y entonces, ¿cómo los gringos si quieren que les detengamos la cocaína? Que les detenemos, les salvamos. Nosotros le quitamos muchísima cocaína, más que en todo el mundo, más que ellos mismos, a los gringos que quieren consumir. A lo mejor eso debería ser legal, pero eso ya lo dije en Viena, el ministro de Justicia. Que la ciencia diga hasta qué punto eso mata, hasta dónde no. Hasta los gringos por trabajar, los obreros y las obreras gringas, muchos latinoamericanos ahí, mexicanos y otros, por trabajar en exceso, tienen que estar despiertos moviendo palancas para ver si ganan más plata, porque esa es la lógica gringa. Entonces, pues se meten los pases. Y por eso es que consumen tanto, se quedan en eso. No es para gozar, como se hacía en Roma con el vino, o como Jesús hizo en la última comunión. Para la vida, no es para eso, es para matarse trabajando, aburridos. Y entonces, pues eso hay que estudiarlo. Pues ahora, por eso es que pasan de la cocaína al fentanilo, se quieren matar. No les gusta su vida. Es aburridísimo meterse en un carro todo el tiempo ahí congestionado como en Miami, como pasa en Bogotá, aburridísimo. Entonces todos por tener carro, el sueño americano, y terminan 4 horas metidos en un trancón. Y las ciudades destruyéndose con más y con más vías, como se ha hecho en Bogotá. Adictos a la gasolina más que a la cocaína. Y vueltos adictos a la gasolina están ayudando a matar toda la vida en el planeta. Y aún Trump no se ha dado cuenta que Colombia lo que puede exportar, y Venezuela y Ecuador y toda América del Sur, es tanta energía limpia a Estados Unidos que les limpiamos 100% la matriz energética. 100%. Y ayudamos a salvar al mundo desde América del Sur. Y si les exportamos carros eléctricos y todo eso, con mayor razón. Podemos exportarles por cable eléctrico. Y los señores de derecha de ISA están saboteando el proyecto. Y Benedetti me tiene que dar razón, y ahí, señor Raúl, tiene que haber reunión. Porque nos quieren tumbar todo el grupo de Ecopetrol antes de ganar elecciones. Primero ganen elecciones. Entonces ya tumbaron Internexa, no tanto ellos. Tumbaron ISA y tumbaron Ecopetrol.
Y vamos a ver si son capaces de meternos los dedos en la boca. Porque en Internexa tenemos el mayor proyecto de inteligencia artificial en los nodos mundiales de la inteligencia artificial. Si llevamos esa fibra óptica a Río Sucio, Chocó, y hacemos el berraco tren, ministra de Transporte, que no han entendido la importancia de ese tren, que no es en el aire, es elevado porque hay selva ahí, y se lleva en la bahía de Cupica, no solamente se lleva un tren eléctrico cargando cantidades de contenedores de China y de Europa, y ojalá de Colombia, sino que traza usted la fibra óptica que necesita el tren para ser manejado a control remoto. Y esa fibra óptica junta Río Sucio, el puerto en Urabá, que es el mar Atlántico, es decir, es Europa, África y la costa este, Estados Unidos y todas las ciudades más grandes de América del Sur, y el Caribe Benedetti. Y por el lado de Cupica todo el Pacífico, y entonces es la costa oeste de los Estados Unidos con la California, que necesita energía limpia, y todo México, Acapulco y todo eso, América Central, donde están las principales ciudades de América Central, porque ellos son del Pacífico, y está nuestro litoral pacífico empobrecido, y buena parte de las ciudades del Pacífico suramericano más grandes, como Santiago, Lima, y hasta las mismas ciudades de Ecuador. Entonces, y por el lado, sin subir una montaña, Japón, China, Australia, Vietnam, Rusia, tenemos todos los 5 continentes, ministra de Transporte. Si pasamos una fibra óptica por Chocó, que la tienen de pobre, ustedes no fueron capaces ustedes, cuando me refiero, no ministro, me refiero a la ministra anterior a usted, que no hizo trampa, por peñalosista. Bueno, usted, todo eso, tenemos que acabar. Aquí hay traiciones, estoy lleno de traiciones. Ya la superintendencia, señor Raúl, la superintendencia de salud, se acaba la traición. Ya sabemos por qué fue. Y hay otras partes donde están preparando las traiciones. Una parte de la Junta de FECODE. Y una parte del sindicato de la USO. Una parte. Hay que dar la pelea. A ver si los obreros vuelven a 48 y entonces tenemos una empresa de energías limpias, con obreros trabajando ahí, con la ley laboral, no con la tercerización. Dejan de sacar petróleo y aprenden las energías limpias, porque el petróleo ya no se va a vender en el mundo, como ya lo sabemos. Se creció el precio, pero apenas se acabe la guerra de Irán, se desploma, como se desplomó hoy el dólar. Pero hay que alistarse. Ni el carbón, ni el petróleo, ni el gas. Yo no estoy pensando en importar gas para hacer a Colombia dependiente del gas ni de Venezuela, ni de Qatar, ni de Estados Unidos, sino para que Colombia no consuma gas, por favor, porque mata a la humanidad. Y si exportamos carbón y petróleo, matamos a la humanidad. Démonos cuenta, eso se llama ciencia, no política. Si la política progresista no sigue a la ciencia, no hay progresismo, hay fascismo y muerte. Entonces, hagamos esto rápido en lo que nos queda, y ojalá quien siga pues sea capaz de seguir a profundidad. Ya podemos exportar hidrógeno verde desde Cartagena, ya, en barco, si se transforma en amonio, ¿no? Que ya deberían estar haciendo la empresa para transformarlo en amonio. Un poco de petroleros guiando a Ecopetrol a hundirse más en los Permian y otras vainas, como si la caída del petróleo que se avecina no fuera a volver irrentable todo eso. Entonces es hacia energías limpias, rápido, porque Colombia puede ser una de las más grandes exportadoras de energía limpia, no un país pobre petrolero, sino una potencia en energías limpias. Tenemos la Guajira, el Caribe, el agua, el viento, el mar, la geotermia aquí mismo, aquí en Ipiales y en Pasto, geotermia, porque la magma está cerca de la superficie, es energía limpia. Hermanos, ¿qué estamos esperando?
Es dar el paso, salir del pasado, de la muerte. La energía fósil que se hace es con cadáveres de la antigüedad, de hace millones de años, y produce cadáveres. Pasemos a energía limpia y seremos una sociedad en paz. Hermosísima, hermosísima, natural y humanamente y culturalmente. Y no un aporte a la muerte de la humanidad, sino un aporte a la vida, una exportadora de vida para el mundo. País, corazón del mundo, como dicen los arhuacos y los taironas de antes. País, corazón del mundo, exportador de vida y no de muerte, no de mercenarios ni de fusiles, sino exportador de energías limpias y comida para la humanidad. Entonces ese es nuestro quo vadis. No es solo este gobierno, es quo vadis, es para siempre. Lo que cambiamos no fue un gobierno, es una época. Lo que hizo Colombia fue iniciar una revolución que no debe ser derrotada. Y es una revolución que no es socialista, eso lo discutimos después. O por lo menos no es del socialismo viejo, es de la vida. Revoluciones por la vida, ministra de Agricultura. Por la vida, que van a ser muchísimas y ahora. Por eso se cayó Orbán en la Hungría fascista, y por eso dediqué un trino a George Lucas, que nadie lee ya en Colombia, pero es el que dijo el ascenso del irracionalismo en Alemania, ¿no fue? Sí. Que es que cada vez que viene el fascismo la gente deja de pensar, se vuelve irracional, y lo estamos viendo en Colombia. O sea, aquí no puede ascender el fascismo, sino la vida, la luz y la verdad. Y entonces somos el país potencia mundial de la vida, por eso lo dijimos. Potencia mundial de la vida, no es carreta. Lo somos y podemos ser más. Si el corazón del mundo se mata entre sí, muere la humanidad. Si el corazón del mundo desarrolla la vida, toda la humanidad será diferente, porque las vibraciones energéticas llegan a toda la humanidad desde aquí. Y no estoy hablando de chauvinismo ni locuras, ciencia. Si no, no seríamos el cuarto país del mundo en atraer especies animales nómadas, en el mar, en el aire. Y entonces no seríamos potencia de biodiversidad, y lo somos. Y entonces no tendríamos 132 genes de pueblos del mundo en nuestra propia sangre. Riqueza, no es para bajar la cabeza. Resistentes, conquistadoras, esclavistas y no esclavistas, emancipadoras. Esa es la contradicción de nuestra historia en toda América del Sur, pero en Colombia más. O vuelven los 100 años de soledad y nos mandan a la muerte, o vuelven los auralianos a su pueblo, para que haya una segunda oportunidad en esta generación, en el universo. Y de nosotros depende en parte y del pueblo. Bueno, ahora sí dejo porque vamos al video para ver cómo nos recibieron y quedan ustedes dueños de la palabra. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.